Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más, una semana más con todos vosotros. Esto es Animas Mundi. Y antes de empezar, quiero daros las gracias por estar aquí con nosotros. Y nada más, deciros que si os gustan los vídeos, le deis un like o os suscribáis. Y sin nada más, vamos al vídeo de hoy, que dentro de nuestros vídeos dedicados a los sueños de las premoniciones, tenemos un asunto interesante: premoniciones de muerte. La tarde del 11 de abril de 1865, Abraham Lincoln había invitado a un grupo de amigos a la Casa Blanca, y pese a que había ganado la guerra civil, parecía algo deprimido. Salió el tema de los sueños. Lincoln observó la frecuencia que estos salían en las escrituras, diciendo: si damos crédito a la Biblia, hemos de aceptar que en la antigüedad Dios y sus ángeles se aparecían a los hombres mientras estos dormían y se dirigían a ellos en sueños. Después contó un sueño propio que le había preocupado durante varios días. En el sueño, Lincoln se veía en la Casa Blanca andando sin rumbo de habitación en habitación, en un silencio sepulcral, solo interrumpido por unos sollozos sofocados. Acabó llegando a un sitio donde vio un cadáver sobre un catafalco, rodeado por soldados que montaban guardia y por personas de luto. Lincoln preguntó quién había muerto, y un soldado le contestó que el presidente había sido asesinado. En ese momento, los que estaban en el velatorio se echaron a llorar y Lincoln se despertó. Esa noche no pude dormir más, dijo Lincoln a sus invitados, y aunque solo fue un sueño, me ha irritado mucho. 3 días después, Lincoln fue tiroteado por John Wilkes Booth mientras veía una obra en el Teatro Ford en Washington, D.C. Lincoln murió a la mañana siguiente a las 7:22. Es evidente que existen argumentos racionales que expliquen este tipo de fenómenos. Con Lincoln, sin duda, habían buenas razones para ser asesinado. Sin embargo, hay casos que rehúyen cualquier intento de explicación simple. Una anécdota curiosa sería la del dueño de una plantación del siglo XVIII, Robert Morris, que en una ocasión quiso cancelar la inspección de un barco de guerra después de soñar que moría a resultas de un disparo de uno de sus cañones. Al final se dejó convencer para llevar a cabo el plan previsto, siempre y cuando estuviera sano y salvo luego en la tierra. Morris visitó el barco, pero mientras era trasladado a tierra a bordo de un bote de remos, el capitán alzó una mano sin darse cuenta para ahuyentar una mosca. El artillero, tomando ese gesto por una señal para iniciar la descarga, disparó el cañón. Morris fue alcanzado por la metralla del disparo y murió tal y como había soñado. En 1523 se produjo otro caso conocido. Un miembro de la familia italiana Sforza soñó que moría ahogado. Al día siguiente, paseando por los alrededores del castillo de Pescara, vio como una niña se caía al río y se tiró al agua para tratar de rescatarla. Pero el peso de su armadura lo empujó al lodo del fondo y efectivamente se ahogó. En el siglo XVIII se produjo en Londres otro conocido caso de muerte soñada. El 24 de noviembre de 1779, Thomas Lord Lyttelton, de 35 años, poco después de la medianoche, un sonido como el aleteo de un pájaro turbó su sueño. Luego vio a una mujer vestida de blanco, quien le señaló acusadoramente con el dedo mientras que anunciaba que moriría en 3 días. Lo ocurrido pronto se difundió por la ciudad, siendo uno de los temas más conversados. Lyttelton se retiró a su mansión en el campo con la intención de pasar esos 3 días. El 27 de noviembre, según pasaba el tiempo, empezó a animarse, se sentía pletórico. Esa noche se fue a dormir a las 11, pensando que no tenía nada que temer. Su criado le ayudó y luego se fue un breve rato para hacer un recado.
Cuando volvió, minutos después, a su amo le había dado un ataque fatal y antes de la medianoche Lord Lyttelton estaba muerto. La premonición había sido acertada. Pero estas premoniciones no siempre son en forma de sueños. Entre las personas célebres que presagiaron su muerte se encuentra Mark Twain. El escritor le comentó a un amigo que, como había nacido en un año en el que el cometa Halley se vio en la Tierra, esperaba que su muerte coincidiera con la siguiente visita del cometa. De hecho, Twain murió a los 75 años el día siguiente del regreso del cometa a la Tierra, el 20 de abril de 1910. El compositor Arnold Schoenberg le tenía fobia a los números, en especial al 13, y creía que moriría a los 76 años porque los dígitos de esa cifra suman 13. En 1950 cumplió esa edad y a partir de entonces cada mes esperaba la llegada del 13 con miedo. En julio de 1951 el 13 caía en viernes. Schoenberg no quiso levantarse de la cama ese día, pero ni eso le salvó. El compositor murió exactamente 13 minutos antes de medianoche y lo último que dijo fue armonía. Es plausible que predecir la propia muerte nos genere la angustia necesaria que podría acarrear el fatal desenlace. Por eso resulta difícil explicar una predicción de la muerte de otra persona. En muchas culturas se pueden encontrar relatos sobre estas premoniciones, como ejemplos de este tipo de intuición. De dar crédito a estas historias, habría que pensar que las premoniciones pueden existir de manera independiente y que más de una persona puede tenerla. A veces, las premoniciones pueden ser fundamentales para salvar vidas. Se conocen muchas anécdotas sobre personas que han evitado la muerte gracias a sueños o intuiciones, y la historia nos da ejemplos más que sorprendentes de ello. Uno de ellos gira en torno al conocido poeta renacentista Francesco Petrarca. Sabía que un amigo suyo estaba enfermo y soñó que se le aparecía y le decía que pronto iría alguien que le ayudaría en su enfermedad. Al rato de despertar llamaron a la puerta. Era el médico de su amigo que le informaba de que su amigo estaba a punto de morir. Pero con el sueño todavía fresco en su mente, Petrarca le dijo al médico que no se diera por vencido con su amigo, así que después de muchos cuidados se recuperó y recobró la salud. Un relato de la Primera Guerra Mundial parece sugerir que los sueños tienen acontecimientos que trascienden la muerte de una sola persona. Una noche un cabo alemán insomne, que servía en Somme, tuvo una pesadilla en la que se sentía aplastado bajo el peso de toneladas de tierra. Cuando despertó, temiendo que el sueño pudiera ser premonitorio, decidió salir de la trinchera y tomar el aire. Cuando llevaba unos minutos fuera, oyó el silbido de un obús acercándose, acertando de pleno en la trinchera donde había dormido hacía poco tiempo, falleciendo la mitad de sus compañeros en el acto. Si no hubiera salido de la trinchera atendiendo a su instinto, hubiera cambiado el rumbo de la historia, pues ese joven soldado alistado en las filas alemanas se llamaba Adolf Hitler. Y hasta aquí el vídeo de hoy, sabiendo que, claro está, tenemos que mejorar día a día. Pues nada, nos despedimos hasta la próxima semana y nada, que os vaya muy bien. Agradeceros vuestra atención y muchas gracias. Un saludo.